Y por fin me llegó el segundo pedido. Este venía de una tienda de Úbeda, que no sé si tiene vivero propio o hace intermediario, pero me da igual, vamos. Y resulta que los de MRV habían perdido el paquete. De hecho, no había ni salido de Úbeda. O sea, hasta que no les puse la reclamación de que habían perdido el paquete, no se acordaron de que no lo habían mandado. Puse una reclamación a las 2 y a las 5 salía de Úbeda, casualmente. Total, que lleva una semana aquí metidos los dos arbolitos que compré. Y a ver, sí que parece que es el empaquetado original, que ya tenía miedo de que lo hubieran, se les hubiera roto, hubieran hecho un empaquetado nuevo. Bueno, voy a abrir, que con una mano no puedo. Bueno, y aquí está lo que pedí. Es una haya purpúrea y otro silvestre más pequeño para hacer uno pequeño. Claro, lleva eso, 6 días sin ver el sol. A ver, pero tiene buena pinta este plantoncito, tiene muchas ramas pequeñas, ¿eh? Tiene un tamaño guapo. Hoja de haya. Tiene los nervios marcados. En las que tengo yo no se marcan tanto, pero no tiene el borde en ninguna sierra, totalmente liso. En este pedido tardío me vino este pinito, 3 euros de pino, de alveolo, pino silvestre. Es extraño, ¿no? Porque no están en carro y están bastante blancas. Las puntas no están verdonchas así como para ser un pino silvestre, pero aquí pone pino silvestris. Esto sí que parece pino silvestre, pero está un poco, eso, blancuzco. Las velas están bastante débiles desde que llegó. Para meterlo aquí tengo que retorcer las raíces. Y ese va a ser el único trabajo de este año. Luego ya, pues la idea es alambrar o retorcerlo para hacer uno chiquitín y que no sea recto. Bueno, espero jugar un poco con él, aprovechando que son solo 3 euritos. Antes de pedir por correo, por online, busqué en los viveros de aquí, en 3 sitios de aquí de Oviedo. Y cositas así no. Tenían pinea, pinos pinea, había a porrillo, de estos de 1,5 metros que no, sin nada debajo, que solo tienen el penacho de arriba. Y no me convencían. Lo que sí que encontré en uno de ellos fueron tazones de, bueno, macetas, tipo los nidos de paloma de Manolo. Parecidos, no eran iguales. Y así que ya los tengo localizados para el año que viene. Vamos a hacer esto bien para no manchar, ¿a que sí? Tengo preparado aquí sustrato, mezcla de arlita, sobre todo. Esta es un poco gorda. Tiene algo de acadama y una bolita por ahí de pómice y de restos de otros trasplantes, de otras macetas que compré en su día, de otras plantas que venían con mezcla de acadama. Entonces, bueno, por aprovechar la acadama, como no para toda la maceta no da, pues mezclado con arlita. O sea, esto ya más poroso que esto ya no, yo no me atrevo. Y incluso así no me atrevo, así que voy a echarle unas gotas de humus. No es humus, es turba. Un poco solo. Un par de puños así. Y ahora me atreveré un poco más. Que tengo miedo a lo de regar. La verdad que no controlo nada el riego con estos sustratos tan sueltos.
Sin embargo, los sustratos de turba los controlo muy bien. La diferencia no es abismal, ¿eh? Esto de aquí se va a cultivar de maravilla. Bueno, hay que abrir esto, este alveolo. Micorrizado perfectamente. Ya lo estuve dejando secar estos días desde que llegó. Es una pasta esto. Y tengo que abrirlo sobre todo por abajo. No sé, mira, secaron estas puntas. A ver cómo lo abro. Echar los restos aquí. Wow, está muy pegado esto. Parece plastilina más que un pino. Como musgo. No, pero no debe ser musgo esto. Ahí ya rompí una. Estoy rompiéndola así. Sí que parece musgo esfagmo o algo así. Quiero romperlas. Solo quiero abrirlas para que doblen. Y para que se meta por el sustrato por el medio. No sé, me parece a mí que voy a matar al pino, como siempre. Qué bien sale lo del centro. Qué vueltas dan estas raíces. Estoy posando ¿ves? El sustrato que traía dentro del nuevo para mezclarlo. Para aprovechar esas micorrizas y para que no note tanta diferencia. Bueno, llega hasta aquí abajo, el pino este. Tiene estas raíces altas, pero luego tiene el tronco bien para abajo. Vamos, que no lo repicaron nunca. Miren qué lío aquí. No es época de trasplantes, ¿no? O sí, aquí en Asturias no lo sé. No, ya, o sea, en teoría ya brotó. Pero bueno, viendo como el tiempo que tenemos, tuvimos 4 días buenos, muy buenos, y ahora tocará una semana de lluvias. Cuando los demás tienen olas de calor, nosotros tenemos lluvia. Hay que aprovechar para que cortarle algo de aquí, ¿no? Está pivotante. Porque si no... Uf, mira por dónde se metió esta. Madre mía, que vaya follón. Claro, ese de cultivarlos en sitios tan estrechitos es lo que tiene. Vaya lío que tienen estas raíces pluvinas. Bueno, pues ya no tiene sustrato. Y esta, pues esta va a haber que cortarla. No era el plan inicial, cortar nada, pero es que esto, que tiene raíces aquí, tampoco son muchas. No siga tirando por ahí, porque joder. Esta y esta larguísima, a ver si tiene pelos en algún lado para dejárselos ahí. A esta altura tiene alguna. Y ya está, no le quito más, que ya le quité más de lo originalmente pensado. A ver, esto que hacemos con este sustrato. Uf, es que es mucho musgo esto. A lo mejor no tenía que haber echado la turba. Ahora sí, está bien así. Bueno, voy a poner aquí unas piedras grandes para que drene bien el fondo y que no se me salga.
Una arlita un poco grande. Suficiente. Este es un poco demasiado grande. De drenaje final. Y ahora ya el sustrato. Un poco de sustrato. Haciendo los primeros huecos. Y vamos a meter el pino. Cambio de técnica de ala de sujeción. Jolín, al lío. Que no quiero alambrar las raíces. Vamos a ver si sujetándolo así como si fuera un alambrado se sujeta mejor. Si no, voy a tener que poner un tutor también. Sí, voy a tener que poner un tutor. No tiene cepillón y para sujetarlo tela. Este alambre que no debe ser lo suficientemente fuerte para esto. Ahí se sujeta un poco mejor. A ver, échale sustrato. Bien. Si no, esto. Ahí. Tengo que estar atento para cortárselo. Para quitarlo y cortarlo. Tengo que estar atento. Dentro de unos meses. Bueno, vamos allá. A rellenar. Palillo. Y ergonómico. Bueno, pues así un poco menos del borde, porque si no, para regar se sale todo. Quito estas piedras porque no me gustan arriba. Hacen buena función, pero es que son feas cuando son tan redondas. Un poco fino para vestir. El ángulo de plantado, la verdad que no lo mire mucho. Y está, queda un poquitín al borde, ¿no? Pero bueno, como en invierno si esto sobrevive, voy a retorcerlo y tal, pues ya lo retorzo para este lado y arreglado. Es más ancho de aquí hacia arriba que hacia abajo. Aquí el Nivari debería ser este, entonces. Bueno, a ver si sobrevive. Lo primero. Y luego ya veremos su movida. Habrá que retorcerlo y hacerle cositas así para dejarlo pequeñín, para dejarlo así. Venga, primero para arriba. Primero a regar y que sobreviva.